necesitan vivir en algún lugar. Hay acompañamiento a esa familia, sobre todo con los niños, eso lo hace el Ministerio de Desarrollo Social y por eso es que es importante esa tarea. Pero le quiero decir, Matías, que esos niños hoy día están en un asentamiento que tiene plomo, que tiene polimetales. Está absolutamente prohibido que alguien viva ahí y tenemos cerca de 600 niños viviendo ahí. Eso es un ejemplo. Ahí ya hay un trabajo que hicieron las policías bajo la supervisión de la ministra y ya se retiró a la gente que tenía antecedentes, que tenía armas, porque ahí acuérdense que hubo un foco de los gallegos. Y ahora tenemos que hacer desalojos ordenados por la justicia en Colina y terminar el de San Antonio y bueno, cumplir el Estado de Derecho. Y le señalan lo que vienen futuras tomas. Que las tomas no son de gusto, las tomas muchas veces son de necesidad de familias que realmente no tienen dónde vivir. ¿Usted coincide con eso, no? Sí, pero mire, hay de todo. Hay de todo, por eso. Hasta antes del 2018, la mayoría es como dice usted, después del 2018 llegó un negocio de venta ilegal de tierra. Muchas de estas tomas están controladas parcialmente o totalmente por grupos de crimen organizado que arriendan, que dan los permisos para que se instalen los comercios, que cobran arriendo a las personas. Son delincuentes y nosotros tenemos que sacar a esos delincuentes de ahí. Pero además de eso, tenemos que preocuparnos de la señal que tienen las familias que están esperando. En San Antonio, por ejemplo, cuando el gobierno anterior lamentablemente destina 11.000 millones para comprar un terreno tomado a la fuerza, esa plata la saca de familias que están esperando su casa cumpliendo las reglas. ¿Se va a seguir adelante con esa expropiación? Sí, la expropiación ya es un hecho que ya está, nosotros tenemos que asumir, respetar el Estado de Derecho, como insisto, los tribunales. Ese terreno va a ser del fisco, ya es del fisco, y lo que nosotros vamos a hacer en ese terreno es hacer un proyecto, pero vamos a poner en la fila a los que están antes y a los que están después. O sea, dicho de otra manera, en ese terreno de 100 hectáreas vamos a asignar en función de la prioridad. Y si hay familias que estaban esperando hace tiempo, postulando y pagando arriendo, estando hacinadas, ellas van a tener prioridad sobre personas que llegaron hace 4 o 5 años. Sí, ministro, hablemos también del recorte que pidió el ministro Quirós, ¿cierto? Que ha sido desafiante para todos los ministerios. ¿Cómo lo van a trabajar en el Ministerio de Vivienda? Porque también por presupuesto estaban complicados respecto a los subsidios de este año. ¿Cuál es la conclusión después de un mes? Mire, lo que pasa es que nosotros tuvimos una complicación que el ministro Grau, antes de irse, nos pegó un machetazo, pero pocos días antes. De hecho, al interior del ministerio nosotros le decimos el machetazo a Grau, que es que nos cortó 20.000 subsidios de las familias más vulnerables. Así, ¡pum! Y nosotros nos encontramos con esto. El ministro Monte, yo tuve 2 bilaterales. En la primera le dije, ministro, ¿esto es cierto? Me dijo, oiga, estoy viendo. Después me dice, sabe que sí, pero no depende de mí, depende de la IPRES. Bueno, el señor Grau tendrá que explicarle, y nosotros esperamos que lo explique públicamente, por qué le cortó los beneficios a 20.000 familias. Y ahí hemos tenido que hacer toda una reasignación presupuestaria, porque esas familias están esperando hace muchos años sus viviendas. Y este señor nunca ha explicado por qué hizo el recorte ahí, y no en otros tramos, no en otros segmentos que no... ¿Lo ha llamado para saber, para buscar ahí el origen del recorte o a sus equipos para saber qué pasó ahí? Este señor no ha dado ninguna explicación. Yo espero que sea citado a la comisión. No, eso ya no depende de nosotros. El señor ya se fue. Lo que sí me llama la atención es que él, junto con otras personas, dicen que nosotros venimos a recortar acá con el presidente Casa beneficios sociales y ellos son como no sé, los guaripolas de eso. En el caso de vivienda, al menos, nunca en la historia de vivienda hemos tenido un recorte de 20.000 familias vulnerables. Lo que hemos hecho es reasignar, hemos hecho ahorros también, hemos podido ahorrar 118.000 millones en proyectos que estaban mal ejecutados, que no eran prioritarios, que no teníamos la plata para hacerlo y nos habían cargado esa responsabilidad a nosotros, que no nos correspondía hacerlo a nosotros además. Paralizamos una obra donde teníamos 30.000 millones de pesos comprometidos en Valparaíso porque la empresa constructora tenía falencias graves, la hemos llevado a la justicia dentro del plan de auditoría que nos ordenó el presidente. También hay una auditoría en la reconstrucción por 6.000 y tantos millones que fueron asignados a dedo a una pareja casi de veinteañeros que no tiene ni siquiera máquina y la justicia está investigando todo eso. Pero nosotros con esas medidas hemos logrado ahorrar 118.000 millones de pesos que pensamos destinar una parte a lo que nos pide el ministro Quirós y la otra a prioridades que tenemos hoy día. Hoy día, Matías y Martina, tenemos más de 3.000 viviendas con asbesto. Está prohibido, Valentina. Está prohibido y lo tenemos y tenemos que desmontar esos techos con asbesto en la Santa Catarina de Puente Alto, en la Villa Nacimiento de La Pintana, en muchos sectores. Y esa plata, las pocas que tenemos, la vamos a destinar a eso. A propósito de
destruir o de desmontar. Usted tuvo ahí públicamente un desencuentro con lo que ocurrió en el Olivar, en Viña, ¿no? Sí. Con la reconstrucción, Sí. porque había, a juicio de los técnicos, riesgos de seguir avanzando con esas construcciones. Creo que en un mismo tema englobe lo que va a pasar con las reconstrucciones porque viene el invierno. Sí. ¿Y qué le dice usted a esas familias que esperan para cuándo se pueden tener viviendas? A ver, mire. ¿O soluciones intermedias? Nosotros, por instrucción del presidente, tenemos que dar soluciones más que explicaciones. Yo les puedo decir que en 2 años el gobierno anterior reconstruyó solamente 9% de las viviendas están terminadas y el 21% está en obra. Hay un 70% donde no hay nada. 0 en 2 años. ¿Eso en Viña del Mar. Viña del Mar? 0. Entonces lo que nosotros hemos dicho y hemos comprometido que vamos a reconstruir, en concreto en el Olivar, que es donde se produjo este problema, todas las viviendas, que son 850, de acá a diciembre. Ese es el compromiso. Se entregan en diciembre. En diciembre se tienen que entregar las viviendas en Olivar. ¿Ya hay nueva empresa constructora trabajando? Tenemos que asignar las También nuevas eso. empresas, porque sacamos esta empresa que tenía 325, 350 viviendas, le llamamos al Ministerio Público también. Y el problema se produjo, y es natural, porque una señora me dijo, pero oiga, a nosotros nos quemamos, hemos esperado 2 años, esta empresa partió hace 6 meses, se demoró un montón, tiene la casa lista y usted la quiere botar. Es razonable su forma de afrontar. Súper razonable. Y yo le tenía que decir, señora, la casa tiene riesgo sísmico, está mal hecha según la investigación y el peritaje que hicimos nosotros. Usted no puede vivir ahí, porque si yo le entrego esa casa y hay un problema después que hemos tenido, nosotros no podemos hacerlo. Y ahí, claro, se produjo una tensión y yo lamenté mucho y hablé con ella después de que, bueno, el video fue editado, pero son cosas que Viralizado. pasan. Sí, son cosas que En pasan. diciembre va a estar ahí, y la reconstrucción de Penco. La reconstrucción de Penco Tiempo, va mucho mejor, plazos. va mucho mejor. Esa todavía no tenemos el plazo, pero le quiero contar, mañana el miércoles estoy viajando allá, pero en Penco ya tenemos 1.500 subsidios asignados. 1.500, para que tenga una idea usted, en Penco se destruyeron alrededor de 3.200 viviendas. O sea, la mitad de las familias ya tiene subsidio. Hemos presentado un proyecto para 850 viviendas que ya está listo el proyecto y se va a empezar a construir en 2 meses. O sea, nosotros esperamos que la reconstrucción de Penco se demore mucho menos que la Viña del Mar, y tenemos un plan invierno porque va a llover esta semana y mi viaje tiene justamente como objetivo ver las medidas de mitigación que vamos a tomar, y en 118 casos tenemos que sacar a las familias porque están en zonas de riesgo, cosa que tampoco es fácil porque tienen su enseres ahí, pero bueno, es la pega que tenemos que hacer, que a veces tiene ese lado ingrato, pero que es necesario para cuidar la vida de la familia. ¿Cada cuánto está viajando a estas zonas de reconstrucción? Viña del Mar, que está más cerca, Biobío. Una semana en Viña del Mar y la otra semana en Biobío. Estoy cada 15 días en cada lugar. Y mañana, o sea, el miércoles partimos, martes, y vamos a estar martes, miércoles, jueves, porque tenemos que ir a Ñuble también, que también tiene reconstrucción, y aprovecho de saludar a los vecinos de Ñuble, que se han sentido a veces... Y otra cosa que quiero decir, Matías y Valentina, es que nosotros vamos a entregar la reconstrucción por etapas, y ya tenemos programado con el alcalde de Bulnes y de Quillón hacer entregas de reconstrucción terminadas muy pronto ahí, también en Concepción, mucho antes que termine el año, y luego en Tomé y al final para Penco. Uno agradece a cualquier gobierno que se haga cargo de las emergencias, de las reconstrucciones y de esas familias, pero Claudia Pizarro, sentada ahí mismo, dijo recién el pasado, y yo lo anoté, casas de 12 metros cuadrados en La Pintana. Ahí no ha habido incendio, no ha habido terremoto, pero ese es un terremoto social enorme, dicen que son casas de los 80. Sí. ¿Qué foco tienen ustedes ahí en esas familias? Porque es un caldo de cultivo a las peores cosas de la sociedad. Casas de 12 metros cuadrados. Efectivamente, tenemos las casetas sanitarias con ampliación irregular. Lo que yo le decía digamos, del asbesto está la Villa Nacimiento, que está en La Pintana, estuvimos juntos con la alcaldesa. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos alrededor de 3.000 viviendas que están en una condición de hacinamiento crítico, de materialidad ya colapsada. Entonces lo que estamos haciendo es relocalizar a la familia en un plan que se llama regeneración urbana, donde sacamos a las familias de estas viviendas, las relocalizamos con un subsidio de arriendo en una parte, mientras que demolemos sus viviendas antiguas, otras van a un terreno nuevo. Tenemos un terreno en La Platina, donde nos quedan 100 hectáreas para asignar, y me voy a juntar con la rectora de BES, que tiene al frente la Antumapu, Sí. donde hay un porcentaje muy pequeñito que se destina a la facultad, y nosotros queremos comprarle otras 100 hectáreas a la Universidad de Chile y de esa forma poder relocalizar familias
demoler las viviendas donde estaban y construir viviendas de menor densidad y de esa manera distribuir estos dos grandes terrenos que tenemos. Lo que acabamos de escuchar es la cara más cruda del patronaje que nos gobierna. El ministro de Vivienda aparece en la prensa oficialista no para dar soluciones, sino para exigir el garrote contra nuestros estudiantes. Escuchen bien. Mientras la élite se llena la boca hablando de libertad, este ministro exige expulsar alumnos y quitarles la gratuidad. Es un ataque directo al corazón de las familias trabajadoras, que con esfuerzo logran que sus hijos estudien. El ministro confiesa sin asco que gestiona el Estado como si fuera un coulter personal, llamando por teléfono a los gerentes de empresas eléctricas para destrabar sus propios cuellos de botella. Eso no es gestión, es la confesión de que las instituciones no funcionan para ti, sino para quienes tienen el WhatsApp del ministro. Nos hablan de una ley de reconstrucción, pero lo primero que celebran es la reducción del IVA para las inmobiliarias. El descaro es total cuando hablan de vivienda. Nos venden un fondo de garantía estatal como si fuera un favor, mientras mantienen a miles de familias en arriendos abusivos. Dicen que no fomentarán el arriendo justo porque prefieren la propiedad. Pero la realidad es que solo protegen el negocio bancario de los créditos hipotecarios. Prefieren que el pueblo se endeude por 30 años a que el Estado garantice un techo digno. Y cuando tocan el tema de los campamentos, la careta se les cae por completo. No hablan de derechos, hablan de desalojos coordinados con militares y policías. Para este gobierno, la pobreza se soluciona con fuerzas especiales y no con justicia social. Dicen defender el Estado de Derecho, pero solo defienden el derecho a la propiedad de los grandes terrenos. Ignoran que detrás de cada toma hay niños y familias que han sido expulsadas del sistema por este mismo modelo. No permitas que la prensa oficialista te venda este show de eficiencia como si fuera progreso. Estamos ante una declaración de guerra contra los más pobres y los estudiantes. Es hora de la vigilancia digital. Comparte este video. Expone el rostro de quienes prefieren regalarle plata a las inmobiliarias antes que construir casas para la gente. No nos dejaremos engañar por sus ministros polemistas ni por su retórica de orden.